Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de los circuitos de primer orden y a petición de uno de ustedes que preguntó, oiga, ¿y qué pasa si ponemos un inductor en lugar de un capacitor? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, por dónde van las ecuaciones, desde qué punto de vista lo tenemos que analizar y se acabó, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a utilizar el mismo circuito. De hecho, aquí teníamos lo que hicimos la clase anterior. Eh, ya vimos lo de las constantes de tiempo, ya vimos de dónde la vamos a obtener respecto a la ecuación diferencial. Entonces, creo yo que va a ser un poco más sencillo el análisis. Voy a hacer una simulación. Acuérdense que mi simulador preferido es ORCAD, al menos para este tipo de materias. Y voy a generar un nuevo archivo o un nuevo proyecto. ¿Cómo se llamó el anterior? ¿No se acuerdan? Creo que era primer orden, le había puesto. Sí, miren, aquí está. Primer orden 012021B. Bueno, este voy a copiar nada más el nombre porque voy a generar una nueva carpeta. Vamos a colocarla ahí y ahora sí vamos a colocarle un 02 y listo, ya tenemos nuestra carpeta para nuestro circuito. Aquí vamos a ponerle circuito y ahora va a ser un circuito RL, ¿están de acuerdo? Ese es el que vamos a trabajar. Elegimos la primera opción, ya saben, no se les vaya a olvidar dejar puesto la opción última, porque van a poder hacer el circuito, pero no lo van a poder simular. Entonces, necesitamos ahí esta opción. Le decimos OK y vamos a crear uno basados en el circuito anterior. Así que en esta ocasión, para no tener que conectar todo y construirlo, voy a crear el circuito basado en un proyecto ya existente. Voy a darle clic aquí en el botón Browse. Aquí tenemos el de Thevenin, pero necesitamos el del circuito anterior, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Primer orden, circuito 1 2021B. Le doy a abrir. Este es el proyecto base, es decir, va a copiar todo el contenido de ese proyecto aquí para tener un nuevo proyecto. Vamos a decirle abrir y vamos a colocarle ya la opción OK. Ya él va a empezar a hacer la copia y demás. Incluso ya hasta el perfil de simulación ya está hecho ahí. Lo único que vamos a hacer, obviamente, es irnos aquí en el árbol de archivos. Nos vamos a donde dice página 1, page 1, y aquí está nuestro circuito, ¿no? ¿Vieron? Y así ya no tengo que rehacer todo el circuito. Ya traigo uno hecho y voy haciendo las variaciones que yo requiera. Entonces, habíamos mencionado que queremos quitar esto, ¿verdad? Que ahora ya no queremos que sea un capacitor, queremos que sea un inductor, por lo tanto vamos a colocar uno, vamos a colocar la letra L para que aparezca el inductor y ya lo vamos a colocar aquí. ¿Ya han hecho algún proyecto basado en otro proyecto o nunca lo han hecho? Ya se los había mencionado, pero no sé si lo han puesto en práctica en algún momento, No, ¿no? No, profe, siempre creamos uno nuevo. Bueno, yo creo uno nuevo. Ujú. yo también. Sí, yo también. Aquí es para que no tenga yo que colocar todos los componentes, conectar y todo. Mejor jalo uno que se parezca mucho a lo que yo necesito y ya nada más cambio ciertos componentes. ¿Ok? Entonces, aquí estamos con aquí estamos con y listo. ¿Qué valor le ponemos en Henrys? A ver, mañosamente voy a elegir un valor, pero no les voy a decir por qué. Kilo. ¿Cuánto le pondremos? Vamos a ponerle 25 milihenries. ¿Les parece? 25 milihenries. No sé cuánto me vaya a dar, se me ocurrió ahorita. No es un valor exacto que yo esté esperando cuánto me tiene que dar de constante de tiempo ni nada, pero bueno, vamos a ver qué resulta de esto, ¿ok? Bueno, entonces este es el circuito que vamos a trabajar.
para ver cómo aplicaríamos los mismos conceptos del circuito anterior, pero ahora aplicado a un circuito que en vez de tener un capacitor, tiene un inductor, ¿ok? Me voy a llevar este circuito para allá. ¿Para dónde allá? Bueno, para esta parte. Y listo. Ya estufas. Y este es el que vamos a estar trabajando. ¿Va? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un circuito de este tipo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el primer paso? Pues me imagino que es lo mismo A pues, ver. del caso inicial, ¿no? Bueno, el voltaje y esas cosas, la resistencia. En este caso creo que sería voltaje, ¿no? A ver, ¿qué opina el público? No, la corriente. Sí sería considerar el switch como que está cerrado, ¿no? Para que se permite calcular lo que son los Ajá. valores. Al principio, suponemos que el valor de t igual a 0 es el punto a partir del cual vamos a empezar a hacer nuestro análisis. ¿Ok? De t igual a 0 para atrás, suponemos que el switch estaba cerrado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero le dio tiempo al inductor a que se cargue desde el punto de vista magnético, porque acuérdense que el inductor almacena carga del campo magnético y lo que tenemos que ver es cuánta corriente estaba circulando a través del inductor, porque resulta que para corriente directa, acuérdense que el capacitor se comporta ¿cómo se comporta? ¿Como circuito abierto o como cortocircuito? El capacitor como circuito abierto. El inductor como cortocircuito. Como cortocircuito, entonces, como tal, tendríamos que, analizar desde ese punto de vista, ¿no? Estoy tratando aquí de encontrar la diapositiva del otro día. Y aquí está, miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí está. Y tendríamos que recurrir a estas ecuacioncitas, ¿no? Es decir, el inductor para corriente directa se comporta como un cortocircuito. ¿Ok? Igual no puede cambiar su voltaje o corriente de forma instantánea. Tiene que pasar cierto tiempo y vamos a utilizar estas ecuaciones particularmente para que de manera directa nos dé la ecuación diferencial. Lo vamos a tener que ver desde el punto de vista voltaje. ¿Va? Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Ahora bien, en corriente directa ya sabemos que este circuito es, perdón, este inductor es un cortocircuito y por lo tanto tendríamos que analizar qué es lo que hacemos con este elemento. Voy a copiar este circuito, ¿sí? Y lo que me interesa particularmente es encontrar cuál es el valor de la corriente en L1, ¿ok? Voy a copiarlo, voy a pegarlo. No sé si está, así lo voy a dejar como está aquí. Y voy a recortar un pedazo de la imagen. ¿Por qué? Porque como esa resistencia R4 y L1 ahorita salen de la jugada, el circuito quedaría así, fíjense. Y aquí es donde voy a colocar, órale, voy a colocar esto así. Permítanme un momento. Entonces, por eso es que vamos a considerar esta situación. ¿Cuál situación? De que como el inductor se está comportando como un cortocircuito, entonces la corriente de R3 se va a ir para acá. Es decir, aquí estaríamos teniendo la corriente de R3. Y la corriente de R4 sería 0. ¿Por qué? Porque si la corriente tiene que elegir si pasar por un lugar más complicado que otro, pues siempre se va a ir por el lado más fácil. Si la corriente es 0, lo podemos sustituir por un circuito abierto y entonces esa resistencia R4 sale de la jugada, ¿ok? Por eso es que lo vamos a considerar de esa manera. Ya quitando todos los elementos aquí que dibujé en el circuito original, implicaría entonces que aquí vamos a tener el inductor en este punto. Ok, canción. Ahí está. No, pero ni siquiera es una resistencia, ¿no?
es un cortocircuito. Aquí estaría mi inductor. Aquí estaría L, que en este momento se está comportando como un cortocircuito. Y por lo tanto, ¿en qué consiste mi análisis en este momento? En calcular la corriente de la resistencia R3, que como la bobina o el inductor está conectado en serie con esa resistencia R3, pues bueno, si calculamos esta corriente en R3, automáticamente encontramos cuál es la corriente inicial de mi inductor. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, fíjense, es hacer una resistencia equivalente aquí. Voy a decir que esto es la resistencia equivalente, es igual a R2 en paralelo con R3. ¿Ok? Es decir, lo que estoy juntando en este momento es todo lo que está aquí. ¿Sí? Control Z, espérenme, porque me fui muy para allá. Estoy juntando todos esos dos elementos en uno solo, para que después me quede un circuito R1 en serie con esa R equivalente y pueda ya hacer un divisor de voltaje. Por eso es que lo voy a intentar hacer así. ¿Ok? Entonces, R2 paralelo con R3, esto sería 2 kilo ohms en paralelo con ¿cuánto? Con 3 kilo ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da esto? 1200. Exactitos. Así mero. 1.2 kilo ohms. Ahí está. ¿Estuvo? Y entonces yo ya puedo calcular el voltaje de la resistencia equivalente. Por si no, por si no saben por qué va a quedar esto así, es porque en este circuito, estoy escribiendo chuequísimo, no sé a qué se debe. A ver, aquí tendríamos esto así. Tendríamos este circuito. Y tendríamos la fuente, la resistencia R1 y luego nuestra resistencia equivalente. Es lo que estamos buscando en este momento generar. ¿Vale? Esta sería nuestra R equivalente. Y entonces, para sacar o para obtener, perdón, el voltaje de la resistencia equivalente, pues ya nada más basta con que hagamos un divisor de voltaje, ¿no? Entonces esto sería B1 por la resistencia equivalente y eso dividido entre R1 más la resistencia equivalente. Aquí sería 24 volts multiplicado por la resistencia equivalente, que es 1.2 kilo ohms, entre R1 y R1 sería 1 kilo ohm más la resistencia equivalente, que nos dio un valor de 1.2 kilo ohms. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? A mí me da 13.09. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Sí, es correcto, profe. Ok, muchas gracias. Quiere decir entonces que ya sabemos cuál es el voltaje de este punto a este punto, que serían los nodos A y B. Vamos a llamarle nodo A y B ahorita. Y este ya sabemos que es 13.09. ¿Ok? Si yo me regreso en el circuito, aquí tendríamos el punto A. Aquí tendré yo el punto B, pero si se fijan, en la resistencia R3 también tengo el punto B, ¿verdad? Y también tengo el punto A. Quiere decir que la resistencia R2 y la resistencia R3 están en paralelo, primero porque el switch está cerrado y el inductor se está comportando como un cortocircuito y por lo tanto, bueno, pues hace la conexión del punto B hacia la resistencia R3 por la parte derecha o por la parte inferior, como lo quieran ver ustedes. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo cuál es el voltaje de R3, ya puedo calcular su corriente. ¿Están de acuerdo? Entonces, el voltaje de R3, no, pero no necesito el voltaje, ¿verdad? Bueno, sí, puedo decirlo. El voltaje de R3 es igual al voltaje de la resistencia equivalente, que sería igual a los 13.09 volts.
Y entonces de aquí yo ya puedo calcular la corriente de R3, que sería BR3 entre R3. Y eso daría 13.09 volts entre R3, que son 3 kilo ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da? 4.36 miliamperes. 4.36 miliamperes. Hay estufas. Bueno, y como ya vimos que la resistencia R3 está en serie con el inductor, pues entonces IL de 0, de una vez aquí lo ponemos. ¿Por qué ponemos de 0? Porque acuérdense que esa es la condición inicial. Cuando nosotros abramos el switch, el inductor un instante antes estaba con una corriente de 4.36 y de ahí es donde vamos a partir para el análisis. ¿Ok? Y L0 sería igual a la corriente de IR3 y eso sería igual a 4.36 miliamperes. Listo. ¿Dudas? ¿Cree necesario dejar este circuito, este que está aquí, o lo puedo borrar? Por mí lo puede quitar. Sí lo puede quitar. Bien, entonces voy a quitar este para aprovechar este espacio, ¿les parece? Pero bueno. ¿Hasta aquí? ¿Todo en orden? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Ok, va. Bueno, vamos en el primer paso. El segundo paso ahora es encontrar la ecuación diferencial que describe el comportamiento del inductor. ¿Qué va a pasar cuando yo abra el inductor? Se va a descargar. Se va a descargar, pero dentro del circuito, ¿quién queda en el análisis y quién desaparece? Pues yo creo que quedaría R3. Ajá, No sé si R4 también. ajá, Bueno, yo creo que toda la parte izquierda se va del circuito. ajá. Desde el voltaje R1 y R2 creo que son las que se quitan, igual que en el capacitor. Es correcto. Todo lo que está a la izquierda del switch se desconecta. El lado izquierdo del circuito quedaría, digamos, con voltajes y corrientes ya fijos, pero no nos interesa en ese momento el análisis de esa parte, sino qué va a pasar con la corriente y la velocidad de la descarga de la corriente que tenía almacenada el inductor o de la corriente que puede llegar a generar debido a la carga del campo magnético. Entonces, voy a volver a tomar mi circuito. Ahora, espérense. Control C. Y bueno, esto era para esta sección. Les preguntaba si podía quitar esto o a lo mejor nada más lo muevo de lugar, ¿no? ¿Les parece? A ver si no les causa mucho conflicto. Lo voy a mover para acá. ¿Ok? ¿Tiene caso dejarlo? A ver, díganme. No, porque ya lo sabemos desde los principios, desde la reducción. Bueno, creo que no tiene caso. Para mí no tendría caso, pero pues no sé mis compañeros. A ver, compañeros. Pues no le veo mucho sentido al dejarlo, a no ser que después nos diga, ah, pues va a funcionar para esto. No, realmente, entonces sí lo voy a quitar esta parte del circuito. Ahí está. Para poder trabajar aquí en la parte inferior con el mismo, pero quitando quitando toda esta parte, ¿no? Porque nos quedaría así. Y sobre ese es sobre el que vamos a estar trabajando
la parte de la parte de la descarga del inductor, ¿sale? Lo voy a poner ahí. Ya reubiqué todo mejor para que del lado izquierdo esté la parte del análisis de corriente directa y del lado derecho utilicemos para el asunto de la ganancia, el análisis de corriente alterna o de la descarga del circuito. Ahora, aquí, fíjense, la R3, ¿qué le va a pasar? Pues va, Se ¿no? va a anular, ¿no? Porque no recibe corriente. No recibe corriente, por lo tanto, pues no entra en la jugada y el inductor se va a descargar sobre la resistencia. Entonces yo puedo hacer un análisis en ese sentido o puedo hacer un análisis en el otro sentido. Da lo mismo. Lo que voy a aplicar en este momento es la ley de corrientes de Kirchhoff. Podríamos decir que la corriente de R4 tendría que ser la corriente de L1, porque como nada más estamos analizando esa parte, a pesar de que están en el mismo par de nodos, finalmente están en serie. Entonces, pues voy a aplicar ley de mallas o el método de mallas para que me quede de forma directa la ecuación diferencial. Ya sabemos que cuando tenemos elementos reactivos, si yo tengo una malla así como está ahí, pues sería la corriente de R4 pero en negativo menos la corriente del inductor también en negativo. ¿Por qué? Porque siguen siendo elementos que gastan energía cuando no tienen una fuente asociada, e incluso cuando tienen una fuente asociada también siguen consumiendo energía. Entonces esto sería igual a 0, ¿no? Si transformamos este asunto, podemos decir que aquí tenemos una IL. De hecho, estarán de acuerdo que yo puedo decir que IR4, perdón, aquí IR tendría que ser igual a la corriente de IL, que también le puedo llamar IL de T porque va a responder con respecto al tiempo, ¿verdad? Ahorita lo voy a dejar en términos de IL nada más. Y entonces, si yo modifico por la ley de Ohm a esta ecuación de Kirchhoff que acabo de hacer, pues quedaría menos, pero aquí la ando regando, ¿no? ¿Ya vieron por qué la regué? Y nadie me dijo nada. Porque no se puede hacer nada si solo tenemos una malla. No, sí se puede hacer, ¿no? Pero les dije, vamos a aplicar el método de mallas. Y en el método de Nos había mallas, dicho que tenía que ser en nodos, ¿no? si analizamos por mallas, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí o no? Entonces tiene que ser el voltaje de R4 con el voltaje de L1 y esto tiene que ser igual a 0 y ahora sí ya queda negativo y negativo. Pero no tenemos el voltaje de R4, ¿sí? No, pero lo puedes dejar expresado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué me interesa dejarlo en términos de voltaje y por qué lo hago por mallas? Porque si nos regresamos a esta diapositiva que hemos estado trabajando, la única forma de que me quede de forma directa la ecuación diferencial es manejar desde el punto de vista voltaje para que me quede en términos de corriente. Por eso es que aplicamos mallas. Si aplicáramos nodos, entonces efectivamente tenemos que ponerlo en términos de corriente como lo estaba yo haciendo ahorita. Me quedaría una integral dentro de mi ecuación diferencial y tendría que hacer la derivada de la ecuación resultante. Por eso es que para cuando estamos trabajando con capacitores, aplicamos método de nodos para que nos quede en términos de corriente y de forma directa nos quede la derivada de la corriente del capacitor. Y en el caso del inductor usamos mallas para que de la ley de voltajes de Kirchhoff la podamos dejar en términos de la corriente del inductor. Entonces, capacitores, nodos, inductores, mallas. Así tómenlo y van a ver que se les va a facilitar mucho el análisis de estos circuitos, ¿ok? Entonces, aquí, ahora sí, ya puedo decir que el voltaje de R4 sería menos IL por R4
menos L por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo, y eso es igual con 0. ¿Ok? Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser que ahora, sí es cierto, lo tenemos en términos de IL, pero sabemos que el inductor va a cambiar su corriente con respecto al tiempo. Y cuando lo cambia con respecto al tiempo, entonces el comportamiento de la corriente también depende del tiempo. Voy a hacer la adecuación de la ecuación diferencial. Si de los dos lados tenemos negativo, entonces esto quedaría como L de I L de T entre dt menos R4 R4 por IL de T. ¿Están de acuerdo? Y ese es igual con 0. Pero como buscamos siempre que la derivada de mayor orden tenga coeficiente 1, entonces esto sería de Profe, I. Ey, ¿por qué ahí es menos la resistencia 4? ¿No sería si los dos son menos, es un más? sí es un más. Gracias por la observación. Sí, porque había dicho que iba a pasarlo a positivo, ¿no? Porque los dos eran negativos. Este sería dt más R4 sobre L y eso por IL de T. Ahí está. Y esto sería igual con 0. Listo. ¿Estamos? Y ahora, pues vamos a poner números, ¿no? ¿Me ayudan a hacer la división de R4 entre L? Por favor. Aquí sería de IL de T entre dt más, ¿cuánto da R4 entre L? Me dio 160.000. ¿Ciento qué? 60. 160. ¿Alguien me puede confirmar ese valor? Sí, a mí también me salió 160.000. 160,000. Ancina mero. Ancinamente. Ah, entonces aquí me falta 1, 2, 3, ¿verdad? Y L de T. ¿Alguien que sea el tercero en discordia de ese valor? Sí, está correcto. 160,000. Ahí está. Entonces, listo. Y esa sería la ecuación diferencial que describe el comportamiento de la corriente en el inductor. ¿Estuvo difícil? Digo, en este circuito está muy sencillo, ¿no? Pero aún con eso, cualquier circuito lo podemos llevar a una forma muy sencilla. Si aplicamos en algún momento el teorema de Thevenin o el teorema de Norton, entonces podemos llegar a circuitos muy sencillos, no importa qué tan complejo sea el circuito original. Y Profe, por una eso, pregunta. ajá, Por decirlo, esa R3 que estuviera dentro de la malla, ¿se quita igual? ¿O sí forma parte de la solución? no, sí formaría parte de la solución. Entonces la ecuación inicial que tendríamos sería el voltaje en R3, no, menos el voltaje en R3, menos el voltaje en R4, menos el voltaje de nuestro inductor. Ujú, es Ok, correcto. ok, gracias. Y entonces ahí ya el término o el coeficiente de esta parte de la ecuación, que de hecho aquí lo escribí mal, aquí debí haber puesto en minúscula para que se pareciera al otro, que sería IL de T. Ya no nada más quedaría en términos de R4, sino también por ahí habría que ver qué pasaba con la R3 y cómo quedaría la solución de este coeficiente, ¿no? Por eso les había mencionado que siempre se deben de fijar cuando aquí llegamos a esta parte, pues simplemente acuérdense que el coeficiente de esta parte, es decir, del elemento que no es la derivada de la ecuación, el coeficiente ese es nuestro valor A. ¿Ok?
¿Cuál sería la solución? ¿Recuerdan? La solución está muy sencilla. Porque eso es llegar a la ecuación diferencial correspondiente, ¿no? Pero si yo quiero encontrar la solución, recuerden que la solución sería x de t igual a k por e a la menos at. Quiere decir que si yo lo hago la equivalencia o la observación con respecto a mi circuito, pues entonces aquí IL de t va a ser k por e a la menos 160,000 t. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, si ya sabemos que está en ese valor, ya podríamos encontrar el valor de K. Es decir, IL de T sería igual a... Ah, no es cierto, espérenme. Es en cero, ¿no? Sí, ese evaluado en cero, aquí sería en cero, es igual a, y ya teníamos acá nuestro valor. ¿Cuánto era? Ah, pues lo tengo aquí arribita. Yo buscándolo. 4.36 por 10 a la menos 3 e a la menos 160,000 evaluado en cero. Y entonces, ¿cuánto vale K? Aquí estoy mal, Pues, ¿verdad? Porque me faltó un igual. Aquí estoy haciendo todo mal, todo mal. Va de nuevo. Esto sí es correcto. 4.36 por 10 a la menos 3. Y eso es igual. Ahora sí, mire, sí se me desapareció mi variable K. 160,000. Me falta uno. Evaluado en cero. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuánto es el valor de K? puede ser 4.36 por 10 a la menos 3. Pues sí, ¿no? Por 10 a la menos 3. Por eso incluso en esta ecuación, también a veces lo ponen así como x de 0 por e a la menos at, pero es que ahí sí, dependiendo del formato del circuito, a veces tenemos que hacer alguna otra operación aparte de encontrar el valor inicial de la función x de 0. Pero bueno, ahorita coincide, no hay problema. Por lo tanto, nuestro valor de IL de t sería igual a 4.36 por 10 a la menos 3 por e a la menos 160,000 t. ¿Ok? Si quisiéramos hacer la tabulación y ver qué es lo que va a pasar, pues tendríamos que determinar el valor de tau. ¿Están de acuerdo? O sea, que ya sabemos que es 1 entre el valor de A. Genéricamente, el valor de tau es L sobre R. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, y no sé si lo escribimos por acá, ¿eh? A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Tau es L sobre R, pero después les dije, no se casen específicamente con un valor de L sobre R. Mejor, si ya tienen la ecuación diferencial, hagan el inverso del coeficiente A. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y es más fácil porque, por ejemplo, en la pregunta que hizo Joel, si aquí tuviéramos esta resistencia R3, pero dentro de la malla, entonces ya no nada más sería L sobre una resistencia, sino tendremos que ver cómo se relacionan esas dos resistencias. ¿Ok? Por eso, desde mi punto de vista, mejor es hacer 1 sobre A, y eso es igual 1 entre 160,000. ¿Y eso cuánto da? A ver, alguien ilumíneme. 6.25 por 10 a la menos 6. Voy, espérenme. Es que necesito aquí hacer una página adicional. Ahora sí, perdón, otra vez no puse atención. Sería 6.25 por 10 a la menos 6. 6.25
por 10 a la menos 20, a la menos 6. Sí, profe. A ver, alguien que confirme ese valor, Sí, me dio lo mismo. ¿sí? Ok, quiere decir que este inductor se va a descargar, pero de volada, ¿no? En términos de, a ver, si yo les preguntara en cuánto tiempo ya consideramos que ese inductor se va a descargar. En la clase pasada lo dijimos, ¿eh? A ver, ¿alguien que se acuerde? ¿Después de cuántos taos consideramos que el elemento reactivo ya se descargó? Después de cinco veces tau, ¿no? No, Ajá, de la 10ª parte, ¿no? no, después de 5 taos. Ah, ok. Inicialmente habíamos hecho la comparación de la 10ª parte, ¿sí? Pero era para dentro de la tabulación ver exactamente cómo iba siendo la descarga. Sin embargo, ya de forma general y como en común acuerdo en la comunidad, se estima que después de 5 tau es cuando ya el capacitor o inductor perdieron toda la carga aprovechable, vamos a decir así. Entonces, aquí ¿cuánto sería? 5 tau sería 5 multiplicado por 6.25 por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿Y eso cuánto me da? Eso me dio 3.125 por 10 a la menos 5 segundos. A ver, otra vez. Lo voy a poner en términos de igual de por 10 a la 6. Entonces sería 31.25 microsegundos. O sea, pues bien poquito tiempo, ¿no? Ni en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga la simulación, la simulación la voy a llevar desde 0 hasta a lo mejor 50 microsegundos, a ver si nos da lo que nos tiene que dar. ¿Va? Podrían hacer ustedes la tabla correspondiente, si ustedes así lo desean, en el cual lo ponemos en términos de tau, o sea, el tiempo. Aquí decimos 0, tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau y a veces, bueno, yo les recomiendo que lo lleven hasta 6 tau, aunque ya sabemos que en 5 tau es donde iniciamos. Y según aquí empezaríamos con 4.36. 4.36. Ya sabemos que está en términos de microamperes, ¿eh? Aquí, microamperes. Y el siguiente, ¿cuánto sería? Sería dividir 4.36. Bueno, multiplicarlo por e a la menos 1 o dividirlo entre e a la menos 1. Ahí como les guste más. ¿Cuánto daría? Puede ser, aquí lo voy a poner como referencia. El nuevo valor de x es igual a x0, o sea, el x anterior, multiplicado por e a la menos 1. Así es como vamos obteniendo el nuevo valor de x. Le pongo x de 0, haciendo la referencia que es el x anterior. ¿Ok? Entonces, 4.36 por... Profe, ¡ay! el símbolo que está antes de los amperes, ¿son los milis o es un micro? Micro, es una mu. Pero ¿por qué son micros si se supone que son milis? No, porque me estás diciendo que estos son a la menos 6, ¿no? No, pero no se supone que Ah, en el cero es 4. aquí ¿verdad? Ajá. Sí, tienes razón, gracias. Dibujar, sí, aquí quitamos ese y ahora sí ponemos milis, ¿ok? Gracias por la observación y ahora vamos, ahí sería 101.6 milis el siguiente valor. ¿Estamos? ¿Vamos bien o no? Sí, profe.
El que sigue sería 4.30. Ah, no, pero aquí ya no me cuadró algo. ¿Cuál sería el siguiente valor? 1.6 entre, no, por 0.6 por e a la menos 1. A mí me quedó como 0.59 por 10 a la menos 3. 1.59 por 10 a la menos 3. No, 0.59. Ah, Porque me queda como 5.9 por 10 a la menos 4. entonces sería 0.59 miliamperes. ¿Así? Sí, El que sigue, ese me queda como 0.21 por 10 a la menos 3. 0.21 miliamperes. Ajá, el que sigue. Ese me está quedando como 7.98 por 10 a la menos 5, que sería 79.85 por 10 a la 6, ¿no? A ver, 0.21 por Sí, me salió lo mismo. e a la menos 1. Quedaría, órale. Ah, pero es que aquí tengo un problema. Espérenme tantito. Es correcto. Quedaría como 77.25 microamperes. Ahora sí es micro, ¿no? El que sigue, ¿cuál sería? Según yo sería ahora 28.42. Y el último sería 10.45. ¿Sí se acerca a lo que hicieron ustedes? Por diferencia de decimales, sí, profe. Ujú. Si es que yo agarré el número 77.25 y ya fui multiplicando por e a la menos 1. Si ustedes tenían el número completo en la calculadora, pues iba a haber una pequeña diferencia. ¿Ok? Yo hice lo que le Entonces, había dicho de poner siempre el 4.36 por Euler y irla aumentando de uno en uno. ya, ajá, y también funciona, ¿no? Sí, Ok. Sí, en vez de ponerle e a la menos 1, vamos poniendo e a la menos 2, e a la menos 3 y así sucesivamente. Ok. Bueno, ya de aquí lo que tendrían que hacer ustedes es generar la gráfica, que la gráfica, insisto, va a tener que seguir siendo una exponencial decreciente, ¿no? Hacia abajo. Ya ustedes lo hacen con calma en su cuaderno. Vamos a ver qué resulta en la simulación, ¿va? Esperemos que todas las operaciones estén correctas. Vamos acá a nuestro circuito, entonces. Vamos a cambiar nada más el tiempo de la simulación porque estamos esperando que pues solamente necesitaríamos 31 microsegundos más o menos. Lo voy a llevar hasta 50 microsegundos a ver si funciona este asunto. Como acuérdense que el circuito lo hicimos a partir de un proyecto ya hecho, este circuito ya tiene el perfil de simulación, ¿ya vieron? Y yo no lo hice, me lo traje del circuito anterior. Voy a modificarlo nada más. Voy a editar el perfil de simulación y en vez de llegar a 30 milisegundos, dijimos que teníamos que llegar a 50 microsegundos, ¿verdad? Que 50 microsegundos contiene hasta los 30 microsegundos en los cuales ya sabemos que el inductor se va a descargar de forma completa. Le damos OK y vamos a hacer la simulación correspondiente a ver qué nos aparece. Y vamos a colocar un marcador de corriente. Fíjense que aquí está el marcador de corriente y lo voy a colocar sobre el puerto de entrada del inductor. Ahí. ¿Okay? Y vamos a ver si funciona. Ahí está, miren. ¿Vieron? Voy a trazar, voy a hacer más ancho el trazo. Ok, ahí está. Vamos a empezar. Fíjense que aquí, a diferencia del capacitor, como que aquí no teníamos ese como pequeña curvita, ¿no? Sino era directamente la curva completa. Es el comportamiento del inductor nada más. Vamos a empezar a colocar los valores de las etiquetas, ¿les parece?
Entonces, vamos a empezar en el primero. Ahí voy a colocar. ¿Cuál tendría que ser el segundo valor? En el valor de tau, ¿están de acuerdo? El valor de tau, ¿cuánto es? 6.25. Entonces me voy a ir a 6.25. Ya me pasé tantito. Lo voy a hacer lo más cercano posible, porque van 6.23 y de ahí se salta a 6.26. Entonces creo yo que el más cercano es el 23, este. ¿O cuál es más cercano? ¿6.23 o 6.26? Creo que el 26, ¿verdad? El 26, profe, porque solo sería un decimal más. Ajá, entonces 6 puntos, ahí está. Y ahí voy a poner mi marcador. ¿Ok? Pregunta, a ver, ¿sí se parece al valor que estamos esperando? Pues a nosotros nos dio 1.6 mili. Ajá. Voy a tomarlo como que es correcto. Digo, la diferencia puede depender de los decimales que hayamos tomado en cuenta, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo de 2 tau? A ver, multipliquen el valor de tau por 2 y me dicen cuánto da, por favor. Sería 12.5 micro. 12.5, aguánteme tantito nada más. Voy a colocar esto aquí, que fíjense que también si lo muevo mal, se desaparecen las etiquetas. A ver, otra vez, me distraje. 12.5. Sí, profe. 12.52, ahí está, exactito. Voy a colocar el que sigue, ¿de cuánto es? Según yo es de 18.75. 18.75. Voy a poner ahí en ese punto, ¿ok? El que sigue, ¿cuál sería? Ese sería de 25. 25, ok. El que sigue, Ese sería los de 31.25. 31.25. Vamos a ver si llegamos. 31.23, 26. Voy a colocar ahí. Ajá. 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5. Y vamos a hacer un último, ¿no? Ese es de 37.5. 37.5. Ahí está, 37.5. Ponemos la etiqueta. Ya quito los marcadores. Y ahora ya me resta nada más cambiar la fuente, ¿no? Este proceso, no sé por qué no he terminado siempre se me olvida cambiar aquí los parámetros del simulador para que este ya no lo tenga yo que hacer a mano, sino que ya automáticamente aparezcan más grandes y en color fuchsia, ¿no? Ok, ok. Ahora, en lo que yo voy cambiando, ¿me pueden decir si se acerca a lo que estamos considerando en nuestra tabla de tabulación? Aquí ya nada más me faltan 2. Porfa, mientras vayan verificando si se acerca a lo que estábamos esperando como cálculo. Insisto, sí puede haber algún valor que se acerque, que no sea exactamente igual, pero debe tener la tendencia correcta. Listo, ahí está. ¿Sí se parece o no se parece a lo que habíamos estado calculando? Aquí ya nada más voy a copiar al portapapeles. Listo. Y ya no me dijeron si se parece o no se parece. Pues más o menos entre los primeros sí, pero ya los segundos como que, bueno, creo que desde los micros ya no se empieza a aparecer.
49 y 28. ¿Y cuánto debe dar? No, como que ya no parece, ¿verdad? El primero Sí, es ya no. 1.6, 1.8, después 0.59, 0.67. Ahí probablemente todavía sí, pero ya los demás ya no. Después tendría que ser 26, da 0.21. Hasta aquí, hasta el 3 tau sí da. En el 4 tau es 77.25. 1, 2, 3, 4, ya da 105, ¿no? Sí, ahí como que ya no sigue la tendencia. Insisto ahí, no sé si tenga que ver con que estamos considerando pocos decimales, a lo mejor dos. Si lo llevamos a 4 decimales, se me hace que llegaríamos más a lo que nos dice la simulación. Sin embargo, noten que al menos los primeros 4 valores, es decir, desde 0 hasta 3 tau, hasta 3 tau, perdón, sigue la tendencia que nosotros estamos esperando. Y de hecho, tan es así que en la simulación, pues si lo llevamos un poquito arriba de 5 taus, pues podemos observar la gráfica como tal. Recuerden, la gráfica, al final de cuenta, para poder generarla, tenemos que saber el valor de tau para saber cuánto tiempo de simulación necesitamos para observar la señal. Si yo elijo un valor muy grande, entonces no vamos a ver el decaimiento de la gráfica. Veríamos solamente un valor pico, bueno, un valor inicial, y después, pum, una recta, una línea recta y después todo en cero. Si lo hacemos muy cortito, entonces veríamos una señal descendiente, pero nunca llegando a cero. Por eso necesitamos saber el tau para saber exactamente de qué valor a qué valor debo hacer la simulación. Aparte de eso, digo, la ecuación final, la ecuación diferencial final, que cuál era, la ecuación diferencial final era esta, ¿verdad? Perdón, la solución final era esta. No la encerré hace rato. Me sirve para determinar cuál es el valor de la corriente del inductor en cualquier instante de tiempo. Basta con que aquí donde dice T, pongamos algún valor que esté por debajo de 31.25 microsegundos. Si le ponemos un valor más arriba, pues va a tender a que la corriente me diga que es que es de cuánto. Es de cero, ¿no? Porque ahorita estamos en la parte de de la respuesta natural. ¿Ok? La respuesta natural, recuerden que solamente se debe a la carga que puedan tener o el capacitor o el inductor en el caso de los sistemas de primer orden o a ambos en el caso de los sistemas de segundo orden. Por eso es que esto, después de, si ustedes evalúan esta ecuación en un segundo, a ver, háganlo nada más, evalúen esta ecuación en un segundo, ¿cuánto les da? A ver, alguien que lo haga, evalúen esta ecuación diferencial, pero en un segundo. ¿Cuánto esperarían que me diera? De Cero. valores pegados a cero. Ajá, el valor esperado es cero. Entonces, pues si ponemos valores menores de 31.25 microsegundos, sí nos va a dar algo con respecto a la corriente inicial. Pero si ya me paso por mucho las 5 taus, pues entonces la ecuación tenderá a darme un valor cero. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios que tengan? Aquí me faltó colocar incluso ya este circuito simulado, ¿no? Control C. ¿Alguna duda que tengan en lo que acomode el otro circuito? Bueno, podría regresar rápido a la construcción de la ecuación diferencial, por favor. Y voy corriendo. Gracias. Acá, ¿verdad? Sí, un segundo. Ajá. Ok. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Vale, gracias, profe. Ok, de nada, Max. Yo, profe, hasta Sí. arriba. Bueno, en el circuito. Ahí. Si esa R3, igual, como hace ratito le comenté, estuviera en la otra malla, el primer cálculo sería diferente. El de la corriente Ajá, todo inicial. eso. Ajá.
Porque ahí, ¿qué se eliminaría? Si hacemos un cortocircuito. O sea, si esta R3 estuviera acá en serie con el inductor. Exacto. Ah, sí cambiaría porque ahí tendrías que hacer el R3 en paralelo con R4 y lo que te dé en paralelo con R2 para sacar un voltaje y después regresarte. Y aquí seguramente sí tendrías que hacer otro divisor de voltaje para finalmente calcular la corriente. O sea, sí Ok. seguiría siendo la corriente en R3, pero así como está, R4 desaparece por el efecto del cortocircuito del inductor. Pero si esta R3 estuviera de este otro lado, aquí, Ahí no entonces desaparece nada. R4 no desaparece, ¿no? Ah, ok. Sí, era mi duda porque pensaba que podría desaparecer tanto R3 como R4 No, y quedaría todo eso en paralelo con, bueno, R1 y R2, bueno, R2 paralelo con nuestro inductor, pero no, ¿verdad? pero no, ajá, sí, porque al poner esta resistencia acá en serie con L1, sí hay un cortocircuito, pero R3 queda en paralelo con R4 de inicio. Ah, ok. Entonces, Entonces lo podemos ver como si un inductor está en paralelo, el que está en paralelo se quita y cuando están en serie se tendría que hacer lo correspondiente, ¿no? ujú, sí, Ok, gracias. va. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿No? Bueno, si no hay comentarios o dudas, aquí dejamos este ejercicio. Espero que haya sido claro. Si observan, no es nada del otro mundo. Hay que poner en práctica un poquito lo que ustedes ya saben de sus materias de cálculo y todo eso, pero finalmente, pues tenemos siempre una ecuación o una respuesta, perdón, intercambiable o genérica, la cual, bueno, sí se llega a modificar, pero ya cuando llegamos a la otra parte de los análisis de este tipo de circuito, que sería la parte de la respuesta forzada. ¿Sí? Ahorita ya vimos el cálculo del voltaje o corriente iniciales y la respuesta natural del circuito. El siguiente punto o el siguiente paso sería ver ahora el proceso contrario. ¿Qué pasa si el sistema estaba descargado o en algún valor en particular y cambio los valores del sistema, pero ya con un voltaje específico? Eso lo vamos a ver en la siguiente semana, trabajando con cómo calcular la respuesta forzada del circuito, lo que nos va a dar origen, en vez de a una gráfica exponencial decreciente, ahora nos daría una gráfica exponencial creciente. ¿Ok? Entonces, ahí la dejamos. La siguiente semana continuamos con este tema y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.